¿Con qué Abre tu boca y adóralo, abre tu boca. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me apago, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y Cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí me entendieron? ¿De dónde agarró el material el Señor para hacer al hombre? Costillas del hombre. Del polvo de la tierra. ¿Y usted puede hacer un muñeco de polvo? Sí se puede, nada más que no se puede poner. ¿Puede hacer un muñeco de polvo? Sí, pero no se le puede poner el espíritu. O sea que el ingrediente es que hay que echarle agua para que ese lodo, ese polvo se vuelva mezcla. Sí, amén, amén. Y ya estando la mezcla, entonces puede formar la cabeza, las manos, los pies, el tronco del cuerpo, ya a hacer el hombre. ¿Está claro? Necesita eso. Por eso allí en Job, el capítulo 4, dice que los que habitan en casa de lodo. ¿Sí saben ese versículo? ¿En qué casa vive usted? De lodo. ¿Y por qué es lodo? Pues porque así de ahí nos hizo el Señor. Capítulo 4 de Job. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Su casa es polvo? ¿Su casa es polvo? ¿Su casa es polvo? Bueno, así del polvo, donde se hizo todo. No, ahorita su casa no es polvo. Del polvo fue tomado, pero lo aguadaron, hicieron lodo. Sí, amén, Y amén. aquí dice, gloria a Dios, el verso 19 del capítulo 4. Cuanto más en los que habitan en casa de lodo. Y luego dice la otra parte, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados de la polilla. Amén. ¿Sí le encontraron? ¿Cómo dice? Leanlo. ¿Cuántos más que habitan en casa de lodo, cuyo fundamento está en el polvo? Amén. Hasta ahí tantito. Hasta ahí. ¿De dónde agarró el lodo el Señor? Del polvo. O sea, el fundamento es polvo. Pero el Señor hizo lodo. Mezcló, utilizó agua y luego batió y ya hizo el molde, ya hizo la figura. Amén. El lodo. Por eso, mientras el Espíritu está ahí, oiga bien, estaba el lodo, el Señor hizo más o menos como si fuera la electricidad acá, ¿sí? Acá dentro de aquí de la losa están metidos cables, hay mangueras y hay cables. Sí, amén. ¿Está claro? Sí, amén. Pero mientras ese foco está así, no tiene vida. Pero cuando mueven el botón, inmediatamente la lámpara se enciende. Sí, amén, amén. Entonces en nuestro cuerpo ya estaba la tubería, todas las venas, todo estaba ya armado, el cuerpo, y ahí estaba. Sí, amén, aleluya. Pero estaba en un bodoque de lodo. Sí, amén, amén. Y llegó el momento en que el Señor hizo, Aleluya. sopló aliento de vida. Amén, aleluya. ¿Está claro?
Pero en ese soplo salió alguien. ¿Cómo se llama el que salió? Soledad. Amén. Salió alguien, salió una persona. Isabel. Y esa persona se llamó Adán. Sí, amén. ¿Sí? Pero lo curioso es que cuando formó a Eva, ya no dice que sopló en ella. No. Solamente la sacó y ya. Es como si el Señor hubiera hecho una cesárea. ¿Sí? Cuando el bebé sale, le soplan para que No. ya sale respirando, nomás sale y el muchacho respira. ¿Sí? Amén, amén. Entonces cuando el cuerpo del hombre le cortaron, le sacaron acá la costilla, ya no tuvo que hacer lodo, sino ya de aquí sacó el pedazo de carne, Amén, y respiró y ya formó a la mujer completa y la mujer ya respirando. Entonces nuestra casa que tenemos ahorita aquí, los que estamos vivos, es una casa de lodo. Sí, amén. ¿Cómo era al principio? Era polvo. Polvo. Y de polvo se convierte en lodo. Amén, amén. Y de lodo, ¿cuál es el siguiente paso? No. Es que usted ya no piensa, ya no la piensa. Usted se queda todavía con el lodo. Cuando metió el espíritu, ¿en qué quedó el lodo? Una persona viviente. Se convirtió en carne. Amén. En carne. Sí, amén, ¿Está claro? Ese lodo se hizo carne. Sí, amén. Amén, amén. ¿Sí me entendió? Ese lodo que hizo, se hizo carne. Y ahí estaba ya la carne tirada hasta que... Y entonces aquel abrió los ojos y ya movió sus manos, se paró. Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el día en que se sale ese, ¿qué sucede con la casa, con el cuerpo? Vuelve a quedar tiradito. Amén. Y después de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, un mes, ¿qué es lo que le está pasando? Se está revirtiendo otra vez. Amén, amén. Y se está convirtiendo en polvo. Amén, amén. ¿Está claro? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice adelante en Eclesiastés 12, el polvo vuelve a ser polvo como era antes, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Amén, hermanos. Entonces, por eso todas las funciones de nuestro cuerpo, levantamos las manos, movemos los dedos, movemos los ojos, la lengua, respiramos nuestros pulmones, todo lo que se mueve dentro del corazón que bombea, está bombeando porque está el Espíritu dentro de él. ¿Está claro? Pero el Espíritu se sale, automáticamente es como si le apagáramos la luz, se apaga. Es como automáticamente como usted le apaga el motor del carro, el carro entra en éxtasis, se para, queda quieto hasta que lo vuelvan a arrancar otra vez. Así también nuestro cuerpo va a estar ahí tirado en el polvo el tiempo que sea necesario, y cuando el Señor dé la voz, levantaos, despertad moradores del polvo, despertad moradores del polvo. Y entonces dice que vino un ruido tremendo en la tierra y los huesos se juntaron, la carne se volvió a poner, y otra vez el cuerpo ahí está, hasta que el Señor le dijo: Espíritu, sopla que el Espíritu entre. Y sopló aquel y vino el Espíritu, y se metió el Espíritu en el cuerpo, y otra vez el cuerpo se volvió a parar como al principio. ¿Vieron? Gloria a Dios. Con la aclaración. Voy a leer un versículo aquí en Romanos capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 7.
Aleluya. Romanos 7. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Oh, santo, Cristo, aleluya. 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Romanos 7. Santo eres Señor Jesús, aleluya. Dice el verso 15. Gloria a Porque lo que Dios. hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Este versículo se aplica a los que dicen que es la carne, ¿sí? El mal está en mí. El versículo que sigue. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Así que si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Hace la aclaración, porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso hablan de que la carne de pecado. Pero vea esto que tenemos más atrasito, en el capítulo 7, otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el verso 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Porque la mujer está sujeta a la ley del marido mientras el marido vive. Está obligada a la ley del marido. Mas muerto el marido es libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido sería llamada adúltera si fuera de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que ya no será llamada adúltera si fuera de otro marido. Verso 4. Ya lo fuerte. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una aclaración de que una cosa es cuando estaban en la ley del pecado y luego ahora están en otra dispensación. Está la dispensación de la ley y ahora ya se pasaron murieron a la dispensación de la ley para vivir en la disposición de la gracia. El 5 dice: mientras estábamos en la carne, aquí está la clave del entendimiento. Mientras estábamos en la carne. Bueno, ahora ya no están en la carne. Sí, pero ya no están en la Gloria a Dios, ya no están en la carne. Pablo ya no está en la carne. Sí, pero ya no tiene ese espíritu pecaminoso de la que lo hacía pecar con la carne. Dígamelo con otras palabras. Dígamelo con otras palabras, Javier. Mientras estábamos en la carne, pero ahora ya no, estábamos, tiempo pasado, ahora está en otro tiempo. Ahora está en la carne o ya no está en la carne. Ya no. Estaba en el pecado. No, por eso estaban en la ley del pecado. El pecado estaba aquí en su carne, pero ahora ya no está el pecado en su carne, sino ahora está en otro lado. Pero usa la palabra mientras estábamos en la carne. Entonces Pablo ya no está en la carne, porque dice que estábamos tiempo pasado, otro tiempo. Ahora dice que ya no está en la carne. Porque ahora estamos guiados del Espíritu de Dios. Hay un versículo que dice, ¿sí?
Dice el apóstol Pablo, Aunque vivimos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne. ¿Sí está claro? ¿No han visto ese versículo? ¿En Deuteronomio? ¿Dónde está ese versículo? 2 Corintios 10. Gloria a Dios, aleluya. 2 Corintios 10. Léalo rapidito. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo dice el verso 3 en adelante? Pues aunque andamos en la carne, Amén. Otra vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí lo leyeron? Sí, amén. ¿Cómo dice Guillermo? Aunque andamos en la carne. Pero dígame la parte que sigue. ¿Qué quiere decir no militamos en una carne? No estamos en el derecho de la carne. Estábamos, dice el versículo, mientras estábamos en la carne. Aquí sigue diciendo que ahora aquí dice que sí estamos en la carne, pero ya no militamos. La palabra militar Quiere decir hacer las acciones de la Ya no, ya no actuamos. mientras estábamos bajo la ley, ya no andamos conforme a la ley de Moisés. ¿Está claro? Sí, amén. Dice que así también vosotros, verso 4 del capítulo, hermanos míos, estáis muertos a la ley. ¿Cuál ley? Era la ley de Moisés. Moisés. Para que sea de otro, es a saber el que resucitó a los muertos, a Cristo Jesús. ¿Está claro? Y por eso el 5 dice, mientras estábamos en la carne, los efectos de la carne, verso 5, mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley. Amén. ¿Qué producía la ley? Pecado. ¿Qué producía la ley? Pecado. La ley producía la muerte. Entonces ahora dice que ya estamos en la carne, pero no andamos conforme a la ley que producía la muerte. Amén. Ahora estamos en otra ¿qué? La que produce vida. Estamos en la gracia que produce vida. Amén, aleluya. ¿Sí está clarito? Amén, amén. Por eso dice, no militamos conforme a la ley de la carne. Amén, amén. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo dice? Estamos conforme a la ley de la carne. No militamos conforme a la ley. Usted compóngale ahí. Vale la pena poner. Ya no militamos conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la ley de. Señor Jesucristo. A la ley de. A la ley de. Señor Jesucristo. A la ley de. De vida. a la ley. A la ley de. Vea 2 Corintios, el capítulo 3. Aleluya. Si pueden decir gloria a Dios todavía. Amén, 2 Corintios, amén. capítulo 3. Gracias, Señor Jesús. Dice el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu. El nuevo pacto, y dice, no de la letra. ¿Cuál letra? ¿Cuál letra? La de Moisés. La ley de Moisés es la letra. Sí, amén, amén. No de la letra,
sino conforme a la ley del Espíritu. Más, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra. Pero cuando yo quiero que entiendan, cuando dice no de la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés. Sí, amén, amén. Sí, amén. A la ley de Moisés. Y luego dice, más del Espíritu. Porque la ley de Moisés mata. Porque la ley de Moisés mata. Más el Espíritu Vivifica. Estamos entonces en un cambio de la ley de muerte, la letra de muerte, a la ley del Espíritu. Amén. Ahora verso 7. Y si el Espíritu de muerte en letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Ahora regresamos aquí a Corintios 10. Sí, amén, amén. Capítulo, pero ¿sí se acuerdan? Sí, amén. ¿De qué se acuerdan? De que la ley de Moisés no vivimos conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la ley del Espíritu. Conforme a la ley del Espíritu. Amén, Ahora, amén. complétele. 2 Corintios 10:3. Sí, amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la ley de Moisés, sino conforme a la ley del Espíritu. Andamos, ahí es el completo, ¿Me entendieron? Sí, amén, amén. Aunque militamos en la carne, andamos en la carne, pero no militamos conforme a la ley de Moisés, la que produce muerte, más andamos conforme a la ley del Espíritu. ¿Sí me entendió? Otra vez léalo, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la ley de Moisés, sino conforme a la ley del Espíritu. Del Espíritu. ¿Sí está clarito? Amén. Por eso dice que no militamos, no andamos ya conforme a la ley de Moisés que produce muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora de aquí regresamos otra vez a Romanos 7. Romanos 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo está hablando del tiempo pasado, cuando no podía. Amén, amén. Pero, y no podía porque el verso 14 dice, Romanos 7:14. Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas no soy carnal debido a sujeción del Amén. pecado. Otra vez. Amén. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Amén. Otra vez. ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué servía la ley? La ley de Moisés, ¿para qué servía? Para descubrir el pecado. Para que fuera descubrir tu pecado. Para que el pecado se manifestase. Ajá, la semana. ¿Dónde dice eso? En Romanos parece que 4 o 5. Oiga bien, Romanos capítulo 5. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Dice el verso 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno,
Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron. Verso 13. Que hasta la ley del pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no había ley. Amén. Hubo un tiempo en que no había ley. Hubo un tiempo en que no había ley de pecado. Por eso aquí yo entiendo que no había ley hasta que vino la ley de Moisés. ¿Cuánto tiempo tiene que vino la ley de Moisés? ¿Cuánto tiempo tiene que vino la ley de Moisés? Pues cuando él existió, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene que vino la ley de Moisés? Y qué atrasados están. La ley de Moisés vino 1500 años antes de Jesucristo. Haga la cuenta, 1500 años atrás, y luego 400 de que salieron, tardaron 40 años en establecerse, tardaron otro tiempo, y 400 años que hubo jueces. Y entiendan, la ley de Moisés entró, pasaron casi 500 años para que llegara Saúl, y luego David, y de David Salomón. Salomón estuvo en el año 1000, y de Salomón hasta Cristo Jesús hubo 1000 años, 500 antes del 1000. ¿Y 1000 cuánto teníamos? 1500. ¿Y ahorita cuánto tenemos? Ay, nanita, un niño de pecho me hace la cuenta, pero así. 2500 más 2000. 3500. Él se les olvida. Bueno, entonces el mundo estuvo sin ley. Era una ley, la ley de la mente, la ley del razonamiento, la ley de la conciencia. Lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. La ley de la conciencia. Pero vino una ley escrita. Una ley que aquí está la ley escrita. Entonces cuando apareció la ley escrita es cuando ya se aplica la ley. ¿Me entendieron? Entonces el apóstol Pablo dice aquí que la ley es espiritual. Pero la ley es espiritual, pero ¿qué curaba la ley? ¿Qué curaba la ley? ¿Curaba lo espiritual o curaba lo carnal? Lo carnal. Lo carnal. ¿Dónde dice así? Pues aquí mismo. No. ¿Dónde dice que aquí dice que la ley es espiritual? Y yo soy carnal, entonces la ley ¿para qué me servía? En hebreo. ¿Para qué servía la ley? Javier, ¿para qué servía la ley? ¿Para qué servía la ley? Atrás dice para qué servía la ley. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Aleluya. Ya. 5:20. Capítulo 4. Dice el verso 20. Verso 20. Amén. ¿Qué dice? 3:20, perdón. Ajá, 3:20. Romanos 3:20. Porque
por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gloria a Dios. Ahora el versículo que dice que la ley vino para que el pecado creciese. Capítulo 5, 5, el verso 20. ¿Qué dice? La ley, pero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, por la gracia. Ya vino la gracia. Sí, amén. Entonces, ¿qué curaba la ley? El pecado. ¿Qué curaba la ley? Pues ¿Qué curaba la ley? ¿O qué hacía la ley? El pecado crecía. La ley hacía que el pecado creciera. Y luego la ley hacía ¿qué? Que tuvieras conocimiento del pecado. ¿No les ha tocado a ustedes allá donde hay semáforos que está uno delante y ya se puso verde y aquel ahí que va a estar parado? ¿Por qué está parado? porque no sabe que Porque no sabe que el verde es para pasar hasta que le pitan, entonces ya, y va pasando con temor. Sí, amén. Porque no sabe para qué sirve el verde, para qué sirve el rojo. Sí, amén, amén. Así. Entonces no se sabía qué era pecado. Vino la ley, ya con la ley, ahora sí tenemos conocimiento de qué es pecado o qué no es pecado. Amén, amén. ¿Está claro? Y luego vino ¿para qué? Para que creciese. Amén. ¿Sí está claro? Amén. ¿Usted sabía que tomarse una cerveza o emborracharse es pecado? Amén. No. No sabía. Bueno, ajá, que Pero vino un momento que ahora sé que es pecado. sí, amén, amén. Y luego no sabía que decir mentiras era pecado. Bueno, ya tengo un pecado por andar de borracho. Por saber que la ley dice no vas a emborracharte. Amén. Y luego, ahora sé que la ley dice que es pecado mentiras. ¿Ya cuántos llevo? Ya llevo 2. Y el pecado es pecado. Qué bonita, qué bonito. Codiciar 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cómo voy con el pecado? Voy creciendo, el pecado va creciendo en mí, va creciendo hasta que se desbordó el pecado. Entonces, ¿para qué servía? ¿Qué curaba la ley? Pues nada. Pues nada. Eso hacía que yo conociese el pecado, pero a manera que conociendo el pecado más me iba siendo culpable porque seguí yo haciéndolo, no podía yo detenerlo. Amén, por eso amén. Pablo dice, hago el mal que no quiero. Amén, amén. Hago el mal que no quiero, no puedo hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque no habría de dónde agarrar material para hacer lo bueno. Amén, amén. ¿Se oye? Gloria a Dios. ¿De dónde había material para hacer lo bueno? No, todavía no. No había material para hacer lo bueno porque era la ley, ¿está claro? Sí, amén, amén. Por eso dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces esto es lo que estaba pasando en la ley. Pero cuando vino la gracia, entonces Pablo dice, morimos a la ley y resucitamos para la gracia. Señor Jesucristo, Y amén. Pablo está explicando allí lo que tenía. Pero quiero que vea hasta dónde llega la explicación del apóstol Pablo. Pero no se nos olvide, ahorita vamos a ver el verso 14. Y dice, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios. Los judíos leen la ley y cuando leen la ley todas las promesas bonitas pues se deleitan, pero no las pueden cumplir. Verso 23 del 7. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, contra el deseo de mi espíritu, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba la ley? ¿Dónde se gloriaba la ley? En sus miembros. En su carne, en su cuerpo físico.
25. Sí, amén. Ahí se gloriaba la ley. Y luego dice el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Ahora el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Así que yo con la mente, así que yo con el Espíritu. Ahí Romanos ya capítulo 1 verso 9 dice que sirvo a Dios en mi espíritu. Entonces yo aquí dice el apóstol Pablo, así doy gracias a Dios que resucitó, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios. Y con la carne a la ley de Moisés del pecado. ¿Sí? Pero ya no, que leímos hace un rato que ya no. ¿Por qué dice Pablo que yo con la ley, con la carne sirvo a la ley del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba sujeta a la... Pero cuando todavía no No, aquí ya eso, por eso está dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con el Espíritu, sirvo a la ley de Dios, con el Espíritu de Dios, y con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué dice así? Gloria a Dios. Porque hay una contradicción con el versículo 1 de 8. ¿Cómo dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. O sea, para servir a la ley del pecado se necesita ¿qué? Andar en pecado. Amén. ¿Se oye? Sí, amén. Aquí la segunda parte que el apóstol Pablo dice: yo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, a la ley de la santidad, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Quiere decir que ando todavía en pecado. ¿Está claro? Pero el otro versículo lo contradice. Ahora pues ninguna condenación hay, porque los que andan en la ley del pecado es muerte. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo andaba conforme a la ley de Moisés o conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Por qué dice entonces sirvo a la ley? Él era judío. Él era judío. ¿Y qué hacía como judío? ¿Qué hacía como judío? Como era judío tenía que hacer los ritos de los judíos. Ajá, los judíos. Pero dígalo pues dónde está escrito ese que dice, porque usted no me quiere engañar. Aquí lo en Hechos. Gloria a Dios. A ver, lea en Gálatas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al ¿Qué Señor. dice el verso Aleluya. 11 del capítulo 5 de Gálatas? Mientras busquen el otro versículo que dice el apóstol Pablo, yo me hago a los flacos me hago flaco, y a los gordos me hago gordos, a los chaparros me hago chaparro. A ver, ¿ya leyó Gálatas capítulo 5? ¿Qué dice 11. el verso 11? Y yo, hermanos, y aún predico la circuncisión, por lo que padezco persecución todavía, pues que quitando es el escándalo de la cruz. Amén. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo con la ley? ¿Vivía el pecado o vivía la ley? Sin el pecado. La ley sin pecado.
Él vivía la ley sin el pecado. ¿Qué predicaba? ¿Qué utilizaba de la ley? Cuando se encontraba con los de la circuncisión, tenía que aplicarles la ley de la circuncisión para explicarles que estaban mal. Sí, amén, ¿Sí está amén, claro? sí, amén. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es porque padezco persecución por la circuncisión. Sí, amén. ¿Está claro? Sí, amén. Por eso lo agarraron allá en Jerusalén cuando lo llevaron para hacerlo preso, mandarlo a Roma, es porque decían que se había mandado, enseñaba a no circuncidar a los judíos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, predico la circuncisión. Ahora el capítulo 9 de 1 Corintios. Aquí lo explica. Esto que dice, con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. No al pecado vivo, sino a la ley, a la palabra, la escritura. ¿Se oye? ¿Ya lo tiene? Amén. Verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos. 20. Heme hecho a los judíos como judío para ganar a los que son judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo, ahí está la aclaración. No será sujeto a la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Amén. Por ganar a los que están ¿Se oye? sujetos a la ley. ¿Estaba sujeto a la ley del pecado? No. No estaba sujeto al pecado. No. Estaba sujeto a que, oye Israel, Dios es uno. Sí, amén. Estaba sujeto a la palabra, Sí, pero amén. no al acto. ¿Sí me entendieron? Sí, amén. Entonces cuando dice con la carne sirvo a la ley del pecado es porque predicaba la ley de Moisés, los ritos amén. que tenían que guardar los judíos. Pero aquí dice, heme hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a esa ley, la pone entre paréntesis, Amén. como sujeto a la ley, para lo ganar a los que están sujetos a la ley. Sujetos a la ley. Verso 21, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo. Amén. Sí, amén, aleluya. Otra vez el verso 21. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Amén. Aquí está explicando que ahora está en la ley de Cristo, en la ley de la gracia, ya no en la ley de la circuncisión, no en la ley de los lavamientos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora regresa a Romanos 14, Romanos 7:14. Aleluya, gloria a Romanos Dios. 7:14. Gloria a Dios. Romanos 7:14. ¿Cómo dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Amén. Entonces, la ley es espiritual. ¿Sí está clarito? Amén, amén. ¿Qué necesitaba Pablo para poder salir del estado carnal? Porque Pablo estaba sujeto a la ley es espiritual. ¿Podía Pablo cumplir la ley? No. ¿Por qué no? Sí la podía cumplir si la llevara bien, como, bueno, nos explicó. No, por eso Pablo dice no puedo. Ah, sí, amén. Pablo dice no puedo. ¿Está claro? No puedo porque es espiritual. Sí, amén, amén. En ejemplos sencillos, ¿usted puede traerme un vaso de agua en sus manos? No, ¿Cómo de que no? porque se me va a regar. ¿Eh? Se me va a regar. Pues apriete bien los dedos. Por más que se pueda. Si quiera, No pero puede usted traerme un vaso de agua en sus manos. No. Y si la trae, todo va a venir chorreando. Sí, amén. Está claro. ¿Qué necesita entonces? Ajá. Un material sólido que retenga. Sí, amén, amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué necesitaba? ¿Qué le hacía falta al apóstol Pablo para que pudiera con la ley espiritual? Ser espiritual. ¿Qué necesitaba? ¿Alguien se sabe el Salmo número 1? No.
el Salmo 101. Ajá, ese es el Salmo 119. No, de memoria. ¿Cómo dice el Salmo 101? ¿101? Empieza diciendo: misericordia y juicio cantaré a ti, oh Señor. ¿Y luego qué dice? Entenderé el camino de la perfección. Cuando vinieras a mí. ¿Cuándo? ¿Se oye? Ya lo encontramos en Salmo 101, el verso 2. ¿Cómo dice? Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Amén, hasta ahí. Ya de ahí dice el resultado. ¿Qué va a decir el resultado? Que el Señor Jesús llegará a su vida. No, el versículo siguiente dice el resultado. No pondré delante de mí ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se A ver, allegará a mí. ahí, otra vez el Salmo, el verso 1, el verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi Amén. casa. ¿Cuándo va a cambiar el corazón? Cuando andaré en integridad. No. Bueno, Cuando el Espíritu Santo de que Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Cuando viene el Espíritu, entonces dejo de ser carnal y ahora me vuelvo espiritual cuando Él viene a mí. Por eso el apóstol Pablo iba bien enojado a agarrar a los hermanos y se topa con el Señor y pasa el cambio automático. El cambio automático. Y regresó allá y ya se juntó con los hermanos. ¿Pero por qué se juntó con los hermanos? Porque ya estaba el Espíritu Santo de Dios. Porque vino el Espíritu Santo y lo hizo entender. Entonces, o sea, el Espíritu Santo significa el entendimiento. Es el resultado de ese encuentro con Él. Por eso aquí dice, la ley es espiritual, pero yo vivo en una ley carnal, en una ley material, así que no puedo con ese paquete, no puedo cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y yo no soy espiritual, yo soy carnal. Y como carnal, ¿qué hago con mi pecado? Pues se me va almacenando y se va almacenando y no para de crecer el pecado hasta que me muera. ¿Se oye? Se puede considerar que, por ejemplo, no podía dominar lo espiritual. No puede vivir lo espiritual, no puede hacer lo espiritual. ¿Por qué? Porque él es carnal. ¿Lo oyeron? La ley. Por ejemplo, un ejemplo de los judíos que querían matar al Señor Jesucristo. Se ponían contentos por las maravillas que veían, pero al rato ya se les olvidaba por qué. ¿Pero por qué no podían entender? Porque no venía Espíritu Santo sobre ellos. Ellos estaban en la ley, no podían entender. Si tú eres el Hijo de Dios, dínolos abiertamente, dínolos ya en claridad, ya dínolos. Dios, aleluya. El Señor le repite, se los he dicho varias veces, pero ustedes no entienden. Se los he dicho muchas veces, ustedes no entienden. ¿Y por qué no entendían? Pues porque tenían... Porque estaban en la ley carnal. Y el Señor Jesús estaba en la ley espiritual. El apóstol Pablo iba persiguiendo a los judíos, a los gentiles cristianos, porque estaba en la ley carnal, en la ley natural, la ley que mata. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios, le trajo la otra ley para que pudiera vivir en la ley espiritual. Y cuando vino la ley, ese espíritu de allá en él, entonces entendió qué cosa. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Y luego, ¿qué dice? Aleluya. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Entre integridad y andaré en medio de mi casa. ¿Dónde iba a andar? En su cuerpo. En su cuerpo, en su casa, en su cuerpo. Ahora entonces la mano que pegaba, y ahora la tiene quieta, ahora ya la sujeta. ¿Por qué? Por la
el Espíritu que ya estaba en él. Y tuvo el entendimiento, ahora sus ojos vieron diferente. Sí, amén. ¿Entendieron? Aleluya. Entonces, el verso 14, y tiene la otra combinación. El capítulo, el verso 4 de Romanos 8. Romanos 8, verso 4. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Hay una Dios. palabra que hace falta ahí. ¿Cómo dice? Para que la ley, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Amén. Cuando quitamos la palabra cumplir y ponemos otra palabra, ¿cuál era el requisito? ¿Cuál era el ingrediente? ¿Cuál era el ingrediente que necesitaba el apóstol Pablo para que entendiera, para que hubiera el cambio? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Amén. Para que el requisito, dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida, o el requisito que necesitaba la ley para que hubiera el cambio es que viniera el Espíritu Santo en su vida. Amén, amén. Amén. Para que la ley fuese el requisito, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, Faltaba el Espíritu. faltaba, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios, entonces dice aquí, ahora, a ver, otra vez, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, el requisito era que no andamos conforme a la carne, más. Conforme al Espíritu. ¿Cuál era el requisito? ¿Cuál era el ingrediente? Lo dijimos en el Salmo número 101. ¿Cuándo entendió? Cuando vino el Espíritu Santo. de Dios, amén. Entonces, sin el Espíritu Santo de Dios, la gente vive en la ley, en el pecado y no puede entender, no puede salir de allí. Entonces, el capítulo 14, la ley es espiritual y yo vivo en la ley carnal. No puedo cumplir la ley espiritual. ¿Por qué? Porque no puedo orar en el Espíritu. ¿Está claro? Aleluya, gloria a Dios. Por eso vamos al rezo, hacemos los rezos, hacemos la misa y salimos igual y no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos la operación que el Espíritu nos haga entender que eso es pecado, que no es pecado. Y cuando viene el Espíritu, entonces ya ahora sí vemos que eso es pecado, ya no lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo de Dios ya nos dio el entendimiento y ahora ya no andamos en la ley de aquel. Andamos ahora en la ley del Espíritu. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, ¿Sí me entendieron? Señor Jesucristo. Arreglado, Javier. Para la próxima quiero que lo expliques así, completo. ¿Sí? Hermano Juan, lo explique completo. Ándale pues. De aquí 8 días. Tiene una semana para estudiarlo. De aquí 8 días. Gloria a Dios. Vamos a mirar un versículo que está aquí en el capítulo 9. Voy a cambiar de tema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad digo en Cristo? ¿Ya lo tienen? Sí, amén. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto de las promesas, cuyos son los padres, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén. Verso 6. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Amén, hermanos. Amén, amén. Aleluya. Ahí está la República de Israel. Ahora, ¿todos son israelitas? No. Dice que no. Dice que no. Entonces, aquí es la parte que debemos entender cuando oramos por Israel. Amén, amén. ¿Entendieron? En los días del Señor Jesucristo, el sumo pontífice era Caifás, su suegro Anás, eran los líderes. Y estos hombres, al preguntar, ¿estos hombres se salvaron o se condenaron? Se condenaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se condenaron? ¿Qué bien hicieron que se condenaron? Ay, nanita, ustedes sí que nos faltan. ¿Qué bien hicieron que se condenaron? Javier, ¿qué bien hicieron? Pues nada más y nada menos que mataron al autor de la vida. Amén, amén. Aleluya. Jesucristo como su Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué no lo reconocieron? Porque pues no tenían ese entendimiento, estaban cegados. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no era su tiempo. Porque no entendían. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no eran israelitas genuinos. Aquí dice, a ver, otra vez el verso 6. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham todos son hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Ellos decían, somos simiente de Abraham. Pero no. Y el Señor decía, sé que son simiente de Abraham. ¿Eran simiente de Abraham, sí o no? Sí, amén. Sí eran simiente de Abraham. Amén, amén. Humanamente, carnalmente eran del linaje de Abraham. Sí, amén, amén, amén. Conforme La ley de conforme la ley de Moisés. no, conforme a la ley de la carne. Ajá. Pero como la ley de la carne es la ley, esta otra ley es otra ley, no la ley de Moisés, es la ley natural de la reproducción. Amén, amén, amén. ¿Sí está claro? Sí, amén. Entonces, hay una ley natural de la reproducción, Sí, amén, amén. pero hay una otra ley que se llama la ley de la elección. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Sentados. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Silencio Dios, porque por ustedes no aleluya. puedo comer. Miren más. Hay una ley natural, la ley de la reproducción. Y hay otra ley que se llama la ley de la elección. Y aquí el apóstol Pablo está explicando la ley de la elección y la ley de la reproducción. Sé que son simiente de Abraham. Y el mismo Señor dijo allí en el capítulo 8, sé que son simiente de Abraham. Sí, sí son simiente de Abraham, pero Simiente de Abraham, pero por la reproducción. por la reproducción, pero no según la elección. Amén, amén. ¿Está claro? Amén, amén. Entonces, dice aquí que el verso que sigue, el verso 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. O sea que esa gente que crucificó al Señor, hay un versículo que lo dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice, muy conocido, a los suyos vino, Y a los suyos no recibieron.
a todos los que le recibieron de Dios potestad de ser hijos de Dios. Otra vez, a los suyos vino. Aleluya. ¿Por qué no le recibieron? Porque no eran Porque no eran conforme a la elección, eran conforme a la ley natural de la reproducción. Por eso ellos no le recibieron, ni le conocieron. ¿Está claro? Porque no tenían nada de él. Por eso dice que si hubieran aprendido del Padre, lo hubieran conocido, pero como ellos no aprendieron nada, no estuvieron ahí, entonces no saben nada de quién es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en los días del Señor Jesús, Anás y Caifás y todos los líderes que apoyaron este crimen, por llamarlo así, apoyaron este crimen. ¿Por qué lo apoyaron? ¿Por qué dieron su voto? ¿Por qué los que vinieron a Jesús el Señor y lo sanó, hizo un milagro entre ellos y al final se le voltearon, se hicieron de aquellos? ¿Por qué? Porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Se oye? Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Oiga bien, hay un libro que se llama el libro de la vida que tenemos nosotros como iglesia. Pero dentro de ese libro de la vida hay otro libro, otra página del libro donde están escritos todos los israelitas desde Adán, Sed y todos los que vinieron que es el árbol genealógico. Amén. ¿Me entendieron? Ahí está un libro donde está escrito todos los que son del linaje de Dios. Amén. ¿Lo oyeron? Amén. Por eso en Isaías capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 1, primero, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 1. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pueden decir gloria a Dios. Amén. Señor Jesús. Isaías capítulo 1 dice el hermano, dice aquí una cosa. Gloria a Dios. Dice el verso 7. Amén. Vuestra tierra está destruida, nuestras ciudades puestas a fuego. Nuestra tierra delante de nosotros es comida de extranjeros, asolada, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en Nina, como cabaña en Meroná, como ciudad asolada. Verso 9. Si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos como Sodoma fuera semejantes a Gomorra. Amén. Otra vez. Si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué significa esos cortos residuos? Amén. Elección. ¿Qué significa esos que quedaron, esos cortos residuos que quedaron? Esos cortos residuos que quedaron es el grupo de la elección. Amén. ¿Se oye? Es el grupo de la elección. Ahora en el capítulo 4 dice, Gloria a Dios. el verso 2. En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Los librados. Verso 3. ¿Quiénes son esos librados? Acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado Santo. Será llamado santo. Y todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso oiga bien, la escritura que tenemos en Zacarías capítulo 14 dice que la ciudad será tomada. Amén. Amén, la ciudad será tomada, o sea que todos los israelitas que están esparcidos, oye bien esta aclaración. ¿Dónde están las reliquias? ¿Dónde están los residuos? Aleluya. ¿Dónde están? Amén, amén. Gloria. ¿Dónde están? Preguntamos, ¿dónde están los residuos? Hay 4 grupos. Los liberales
los ortodoxos y los ultraortodoxos. Miren, humanamente, los de la crema innata son los ultraortodoxos. Aleluya. A eso se le llama los verdaderos guardadores de la ley de Moisés. Los extremistas, los que rayan en lo ridículo. Amén, aleluya. Sí, amén, Aleluya. amén. Oiga bien. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Oiga bien, no rayaban en lo ridículo los judíos que tienes que lavarte las manos varias veces. Amén. Había COVID a lo mejor que en ellos, ¿verdad? Aleluya. Si regresas de la calle y no te lavas, no puedes comer. Tienes que lavarte las manos. Muchas veces. Y dijo el Señor, y esta es una de las Aleluya. ridículas que guardan los vasos. ¿Con qué lava usted sus vasos? Y al rato huele a jabón. ¿Con qué lavarían sus vasos que tendrían que ser Aleluya. unos vasos desinfectados? Amén. En mi casa mi esposa limpia los vasos con alcohol, los platos con alcohol, la carne con alcohol, las frutas con alcohol, todo es desinfectado, porque yo soy muy limpio. Aleluya. Ustedes son muy cochinos. Agarra el plátano y con todo y cáscara se lo comen, ¿no? O sea, rayaban en lo ridículo esa gente de los fariseos, los ortodoxos que había en ese tiempo, fariseos, escribas, los herodianos, los estoicos, los exenios. Era algo tremendo. Aleluya. Pero ¿dónde estaban los que verdaderamente eran hijos de Dios? ¿Dónde estaban? No estaban en esa masa. Amén, porque esa masa guardaba mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Había gente pobre allá en los ranchitos, había gente necesitada que no guardaba ninguna regla, solamente guardaba la ley de Moisés. Amén, aleluya. ¿Se oye? Gloria a Dios. Entonces cuando el Señor llega y se encuentra con una masa de gente que es religiosa, pero esa es la gente religiosa, Aleluya. solamente religiosa, pero de Espíritu de Dios no tienen nada. Amén. Entonces, esto es selección. A ver, hermanos, hay una cúpula bien grande en Estados Unidos y en otras partes de aquí de América, de Rusia y allá de Europa. Aleluya. Está el pueblo judío, pero así están repartidos entre liberales, moderados, conservadores y liberales, conservadores, ortodoxos y ultraortodoxos. Y ellos quieren, este es el grupo sionista, los que quieren establecer a Israel por la fuerza. Pero hay otro grupo que espera en la restauración de Sion, que está allá en Irán. Ellos dicen, el Mesías va a venir y va a establecer la ciudad de Jerusalén. No hay necesidad para que nosotros nos metamos en problemas con la gente. El Señor va a venir y va a establecer su pueblo. Amén. Bueno, entonces ahorita la guerra que tiene Israel es una guerra de poder. Es una guerra en demostrar su potencia, en demostrar su señorío. Amén. Una vez estaba allí en la gasolinera y venía un coche con unos hombres gladiadores así, fuertes, y ellos se metieron de allá en sentido contrario para tomar gasolina, y hubo un coche metiéndose aquí en dirección y los paró, porque este coche le tocaba por derecho cargar gasolina, aquellos venían en sentido contrario, y se bajan dos hombres, pero así bien
musculosos, con intención de agarrar el carro y botarlo para atrás. Pero atrás de ellos llegó la policía de los ministeriales con sus armas. Se bajaron y vieron el muchacho que iba adentro, ya se espantó aún los dependientes de la gasolinera, ya todos se pararon en su lado porque se van a pelear aquí, se van a pelear. Pero esos hombres, al ver que estaban los soldados ahí, la policía estaba ahí atrás del coche aquel, ya se bajaron y se subieron en su carro y se fueron. Y dijo el policía al soldado aquel, le dijo: de la que te salvaste, dijo, te hubieran dado una paliza. Aleluya. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? Está haciendo alarde de su potencia. El grupo sionista aquí en Estados Unidos grita: dale, no los dales, pártalo, acábalos. Pero ¿sabe qué es lo que están provocando? Están provocando que se cumpla Zacarías capítulo 14. Amén. Están provocando porque hay un mundo árabe. Hay un mundo árabe. Amén. Que son los que son enemigos de Israel. Amén. Y son los que mantienen, los que sostienen a los grupos terroristas. Amén. 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 Mire, hay grupos terroristas que ni Estados Unidos los puede detener. El otro día sus barcos se los bombardeaban y bombardeaban los barcos que pasaban por ahí, por el mar Mediterráneo y por la punta de lo que es Irán. Ahí hay otros países pequeñitos y ahí los bombardeaban. Y tenían que dar vuelta grandísima de 6 meses para dar la vuelta. ¿Por qué? Porque son los enemigos. Entonces ahorita, cuando usted va a orar por Israel, tiene que tener el entendimiento. Va a orar por la simiente. Va a orar por el linaje escogido. Va a orar por las reliquias. Amén. Amén. ¿Me oyeron, hermanos? ¿Por quién va a orar? Por las reliquias. Por el Israel espiritual. Amén. Amén. Por los escogidos. Amén. Amén. Por el pueblo escogido del Señor. Por el residuo. Amén, hermanos. Este pequeño residuo que está escrito en el libro de la vida. ¿Me oyeron? Amén. Toda la gente que se anda matando ahí, ya están peleando, matando, es gente que está provocando, que está provocando lo que hicieron en el tiempo pasado. Aleluya. Lo que hicieron en el tiempo pasado los reyes de Israel. ¿Qué hicieron? En lugar de mandar una embajada para pedir la paz, se levantaban. Amén, hermano. Y eran ejércitos grandísimos, innumerables. Y se refugiaban en sus casas, en sus ciudades amuralladas. Pero lo que podían aguantar era no más de 3 años. El hambre, el agua, las enfermedades. Ahí cercaban la ciudad. Pero ahora ya no se puede cercar la ciudad, porque ahora tiene armas de largo alcance. ¿Me oyeron? Entonces lo que está haciendo el pueblo de Israel ahorita, Benjamín, hay hermanos que pues ahí tienen a Benjamín, pero lo que no saben es, yo quisiera que si alguien utilice su Face o su WhatsApp o qué otro medio hay, busque a un investigador llamado César Vidal. Busque ese personaje y ahí tiene información de todo lo malo que han hecho este pueblo judío, todo lo malo, todo lo que va en contra de lo natural, lo que va en contra de lo que tiene que ver con la prosperidad de su pueblo, la mejoría de su pueblo. Amén, hermanos. Para empezar, le llaman el bloque de hierro. Israel tiene como las murallas entre Estados Unidos y México. Esa muralla llena de soldados, de cámaras vigilantes, de carros de guerra, ahí estacionados ahí. Y la casualidad que en ese día del asalto mandó a retirar a todos los soldados. Dejó libre la entrada. Y entonces los
los del grupo Hamas tenían la puerta abierta para entrar. Entonces entraron, cortaron murallas y se metieron hasta adentro. No hubo ejército, no hubo policías que los parara. Y luego ya todos se quejaron, ya todos hablaron, ¡ey! Se metieron. Y la reacción del gobierno tardó varias horas en reaccionar, en mandar para que lo atacaran. Pero cuando vinieron a atacar, estos ya se habían salido, ya. Son golpes terroristas, son golpes automáticos, pegan y se van, pegan y desaparecen. Entonces, este hombre investigó cuál fue la causa y fue un ataque, una puerta abierta para que los atacaran. Para robar la atención de unos crímenes que acusan al señor Netanyahu. Eso no lo dicen casi, no hace ese hombre, lo explica las razones, por qué. Y no porque ese hombre odia a Israel, ese hombre ama la palabra de Dios, ama al pueblo judío. Oye, pero la preocupación es que lo que van a provocar, lo que están provocando es que el mundo se venga encima. Y esto, entiendan, aquí da la claridad de que este pueblo tiene la Biblia, pero no la conoce, no entiende. ¿Me entendieron? No entiende, porque si no, tratar a la paz con todos los países para que no me den el golpe, porque dice, reuniré a las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Por qué la va a reunir? ¿Por qué va a reunir el Señor las naciones en contra de él? Porque, como se explicó anoche, ya subió la ira de Dios en contra de este pueblo a lo máximo. Ya se pasaron haciendo masacres, ya están acusados de delitos contra la humanidad. Miles de gente que ha muerto, ciudades destruidas, ciudades que quedó en ruinas. Amén, hermanos. Yo creo que a usted le costó buenos pesitos construir su casa, ¿verdad? Amén. Y que de pronto un loco manda un cohete y pum, se la derriba. Sí, amén. ¿Qué va usted a hacer? ¿Y con quién se queja para que se la reconstruya? Si tiraron toda la colonia, todas las ciudades quedaron en ruinas. ¿Sí han visto eso? Amén. Eso, miren, vean para que vean, miren lo que están haciendo eso. ¿Por qué? Miren, cientos de gente, niños allá acostándose en el suelo, en el lodacero. No hay baños, no hay agua para bañarse, agua para beber, no hay comida. ¿Se oye? Amén. Es algo terrible lo que está pasando a la gente de esos lugares. Entonces la ira de Dios sube hasta lo máximo, y entonces el Señor dice, bueno, si eso quieres, pues te voy a dar tu luya, te voy a dar lo que quieres probar, y va a mandar los ejércitos. ¿Cuántos millones son de ejércitos? Incontables. Usted no sabe leer la Biblia. Innumerables. Dice que vienen del oriente 200 millones. ¿Cuántos vienen? 200 millones. ¿Y vienen por qué? Porque ya quitaron al río Éufrates, ya lo neutralizaron, ya lo destruyeron. El río Éufrates representa a Estados Unidos. Estados Unidos va a quedar convertido en polvo, en ceniza. ¿Se oye? Aleluya. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque así dice la palabra del Señor. El río Éufrates se secará, sus armas. Viene aquí un versículo que se va a cumplir. Dice que se aumentó la ciencia, pero la ciencia va a ser quitada. ¿Sí me entendió? Apocalipsis, digo, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Aquí entrelaza varias cosas. Gloria a Dios. Apocalipsis de 1 Corintios 13, verso 8. La caridad nunca deje de ser. Mas las profecías se han de acabar. Amén. La profecía ya se terminó. Por eso todos los profetas que hablan les salen, chocan.
No se cumple. ¿Por qué? Porque la profecía de Dios ya llegó el momento que se cerró y ahora nomás se está cumpliendo. Ya no hay nada que profetizar, ya no hay nada que decir al futuro, ya nomás es cumplimiento. Amén. Se acabarán, la profecía será acabada, cesarán las lenguas y tres cosas, y la ciencia será quitada. La ciencia será quitada. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me entendieron? Señor, La ciencia será quitada. ¿Sí saben cómo se quita la ciencia? ¿Se han visto a alguien que le quitaron la ciencia? Sabiduría, conocimiento. ¿cómo se llama? Nabucodonosor. Él sabía que, por ejemplo, él sabía comer Sí, en amén. plato, ¿verdad? Sí, amén. Sabía bañarse, Ajá. sabía de los manjares, sabía de los manjares, Amén. sabía dormir en camas de marfil. Sí, amén. Y cuando le quitaron la ciencia, Una bestia. quedó como animal. Le sirven en plato y lo tiran. Sí, amén, amén. Le ponen tortillas o totopos y no los quiere. ¿Qué quiere comer? Zacate. Amén. Ana, ya comió zacate y deja esto. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Lo quiere abrazar su mujer y la reempuja. Y allá anda abrazándose con los perros, con los... Sí, con los animales. Como me platicó esta Sarita del chivo, del chivito que Joel atropelló y se lo cobraron y se lo llevó para la casa y sanó el chivito y ya andaba ahí. Y ladraban los perros, ahí va el chivo corriendo con los perros también. Y los perros ladran para allá, ahí va el chivo. Ya, y el chivo anda jugando con los perros. El chivito ya se sentía perrito. Allá anda corriendo con los perros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le faltaba? Entendimiento. Dios santo es el Señor. ¿Se oye? Ayúdame, Señor. El entendimiento le será quitado. Ayúdame, Señor. Viene un momento en que esto sucederá conforme a la palabra. La ciencia, dijo allá, la ciencia se multiplicará y se va multiplicado a grandes cantidades hasta donde vamos ya. ¿Está claro? Pero llega el momento en que la ciencia será quitada y el caos. Entonces, ¿por quién va usted a orar? ¿Por toda la bola de Israel o por alguien en especial? Por las reliquias. Los elegidos. Por los elegidos, por los escogidos, por los llamados, por los que su nombre está en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque esos son sus hermanos. Esos son sus hermanos. Esos son los hermanos del Señor Jesús. Ese es el pueblo del Señor Jesús. Es el pueblo de Dios. De los santos. ¿Lo oyeron? Entonces, para que si usted oye de que nosotros odiamos al pueblo de Israel, dígale de ninguna manera. A los santos, oramos por ellos, ayunamos por ellos. Amén, hermanos. Este día domingo el ayuno, la oración y el ayuno es a favor de los escogidos, a favor del pueblo de Israel. Que Dios los guarde, que Dios los guarde, que Dios los mantenga firmes, que los mantenga esperando al Mesías, esperando al Mesías. El Mesías que ellos esperan es el mismo que estamos esperando nosotros. ¿Oyeron? Entonces, en resumen, viene el día ardiente. Tenemos que arreglarnos delante del Señor. Anoche se nos explicó que debemos pedir perdón. Oiga bien, cuando estaba explicando de cosas de niños, me vino a la mente pecados de niños que, si mal no recuerdo, tendría como entre 5 y 6 años. Sí, amén, amén. ¿Me entendieron? Entiendan. Ayúdanos, Señor Jesús. Y si alguno de ustedes echa una mirada para atrás, entre 5 y 6 años, Amén, amén. bueno, ustedes no tienen chivos,
Pero en Monteverde sí hay chivo, ¿verdad? No. ¿No hay chivos en Monteverde? Chivas. Miren lo que hacen los chivitos o los marranitos chiquitos. Son marranitos chiquitos así de chaparritos. Aleluya. Y ya el marranito se anda trepando sobre el marranito. Así como queriendo hacer el sexo con el marranito. El chivito ya se anda trepando, está chiquito, te va a estar mamando leche el chivito y ya se anda montando a la chivita. Amén, amén. Oiga, yo viví ahí. Recuerdo, ay Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Amén, amén. ¿Ustedes no? Yo sí, amén. Santo, santo eres. ¿Ya pidió perdón por eso? Santo eres, Señor. No pensamos que el Señor borracheras y ya lo grande, no. Anoche me recordaron, no, iba allá. Sí, amén. Inconscientemente. Amén, amén, aleluya. Amén, amén, aleluya. Miren, las mamás hacen algo chistoso. ¿Qué le compran a su niña? ¿Un carrito? ¿Y para qué le compran muñeca? ¿Para qué le compran la muñeca? ¿Y que la juega como su hermanita o como su hija? Como su mamá. La niña chiquita abrazando su muñeca de que ya se siente mamá. Y para sentirse mamá tiene que pasar lo otro. Por eso les hemos recomendado cuidado con que acueste a su niña grande y otra chiquita y los niños separaditos. Amén. Porque usted no sabe lo que están haciendo esos dos niños allá. ¿Se oye? Amén, amén, aleluya. Entonces, una recordación al pecado para decir, perdóname, Señor, inconscientemente. Amén, aleluya. Hice eso inconscientemente, hice esto inconscientemente, Amén. dije estas palabras que a veces nosotros no sabemos, como la dice papá, pues la aprendemos a decir y la decimos pues sin saber el significado. Amén. ¿Se oye? Decimos groserías pesadas porque las oímos, pero sin saber el efecto. Agarramos el tabaco, la camocha de que llegó papá y tosemos, pero sin saberlo hacer, pero lo hicimos. Entonces recordar, hacer un análisis de su vida. ¿Para qué? Para decirle, Señor, perdóname. No sé que el diablo en aquel día le saque sus trapitos. Porque ahí dice que ahí está el diablo para hacer los enemigos adversarios. ¿Se oye? Y decirle, Señor, perdóname. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Cuándo? Ahorita. ¿Cuándo? Cuando venga. Ayúdame, Señor Jesús. Y creo que ustedes no me entendieron. Sí, amén. Si es ahorita levanten sus manos y empieza a decir, perdóname Señor en esta tarde. Hemos oído tu palabra, Señor. Esa palabra de verdad, Señor Jesucristo. Padre mío, nos has invitado al arrepentimiento. Nos has invitado al arrepentimiento. En esta tarde, Señor, arrepentimiento. Señor Jesús de Nazaret, arrepentimiento. Padre mío, por tu palabra en esta tarde, mírame, tú me formaste en el seno de mi madre, tú me hiciste salir del vientre de mi madre, Señor, y miraste mis primeros pasos, miraste mis primeras balbuceadas, miraste mis primeras palabras, miraste mis primeras acciones. Señor mío, sin saber, pero las hacía. Señor, aquellos pecados, Señor, sin el
los niños que duermen con otros niños y están practicando el sexo. El más grande empieza a hacer eso, o el otro chiquito que ya lo ha hecho empieza a hacer eso. Y los papás dormidos ni cuenta se dan. Dile, perdóname. ¿Te gustaba dormir con tu hermanita porque hacías eso? ¿Te gustaba dormir con tu hermanito porque le hacías eso? ¿Te gustaba dormir con el primo porque te hacía eso? ¿Te gustaba dormir con la prima porque le hacías eso? Dile, perdóname. Señor, en esta tarde, por favor, aquí está esta congregación, Señor, más que manifestación, quiero perdón, más que manifestaciones, quiero perdón. Dile, quiero que me perdones, dile, quiero que me perdones. Dile, Señor, quiero que me perdones. Por favor, límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad, límpiame. 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 En tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu nombre, Señor mío, en esta tarde, aquí están ellos, Señor, aquí están los hombres y mujeres que han llamado. Por favor, Señor Dios de Israel, derrama sobre nosotros, Espíritu Santo de poder, derrama sobre nosotros, Espíritu Santo de perdón. Ayúdame a andar en espíritu y en verdad. Ayúdame a caminar en espíritu. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a caminar en limpieza. Ayúdame a pensar en limpieza. En esta tarde, Señor, que tu palabra quede marcada en la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Quede marcada tu palabra, que esta reunión
Voy a darle un poco de aceite. Extienda su mano. Voy a poner un poco de aceite. En el nombre de Jesucristo. Utilice el aceite, utilice el aceite. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo el Señor. Padre mío, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor. Hay aceite, hay aceite. En el nombre de Jesucristo. En el nombre maravilloso de Jesús. Use el aceite. El aceite, el aceite. El aceite de la unción. El aceite de la unción. Diga, Señor. Señor, aquí está mi mano. Aquí hay aceite. Señor Jesucristo de Nazaret. Señor Jesucristo. Señor Dios omnipotente. Ábrase paso, ábrase paso, ábrase paso. Aleluya, gracias Señor. Usted va a utilizar el aceite. Aprenda a utilizar el aceite. Levante sus manos y diga, Señor, aquí está el aceite, Padre mío, en mi mano. Padre mío, aquí está el aceite en mi mano, Señor. Extiende tu mano de misericordia, tu mano de gracia, Señor. Esa mano de vida, esa mano de poder, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Dios de Israel. Dios de Israel, en tu nombre. En tu nombre. Pase, pase, pase. Gloria a Dios, pase. Es que si yo me acerco, me voy a caer. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor omnipotente. Aquí está el aceite. Señor mío y Dios mío, por favor, por tu misericordia en esta tarde. En tu gracia, Señor, en tu gracia, en tu bondad infinita, en tu gracia y bondad infinita, Señor Jesucristo. Padre mío, por tu palabra, es tu palabra de vida, Señor, es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús el Señor. Padre mío, por tu palabra, eres el Dios de gloria, eres el Dios de gloria, eres el Dios de gloria. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo de Nazaret. A ti sea la gloria, oh Dios omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquel aceite, aquí hay aceite. En el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Señor Dios omnipotente. Dios de gracia. Dios de misericordia. Aleluya, aleluya, ungiendo con aceite, Señor Jesucristo de Nazaret, ungiendo con aceite. Padre mío, aquí está el hombre, aquí está este anciano, Señor. Aquí está este anciano, Señor Jesucristo. Pon tu mano, Señor, abre el corazón de ese anciano, entra, Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David. Aquí está Él, necesita de tu gracia. Aquí está Él, necesita de tu misericordia. Con esa mano de poder, con esa mano de vida, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, en esta tarde. Y hay veces que en la paz creo que ya tú no estás, pero vuelvo y despierto. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviene?
Santo Espíritu. Recibe el toque del Espíritu. Lloro, canto y tiemblo. Oh, y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu,